Hola, buenos días. Soy Laura Gamonal, soy la médico pediatra de la Unidad de Coordinación de Residencias. Me acompaña Mercedes Domínguez, enfermera de la Unidad de Coordinación. Vamos a continuar con las jornadas de formación para profesionales de residencias sociosanitarias de Galicia. Y hoy hemos invitado a José Gutiérrez. José Gutiérrez es médico especialista en geriatría. Hizo su formación, su especialidad en el Hospital Monte Naranco, que para quien no lo conoce, no tenga referencias, es el hospital, digamos, que asiste en gran parte a los pacientes geriátricos del área de Asturias. Después de su formación estuvo durante un tiempo en residencias sociosanitarias y ahora se encuentra de nuevo como médico especialista en geriatría en el Hospital Monte Naranco y además es miembro de la Real Academia de Medicina del Principado. Le hemos pedido que nos acompañe para contarnos su experiencia en ambos mundos y también para ampliar nuestros conocimientos sobre coordinación sociosanitaria. Gracias, Pepe, por haber aceptado esta invitación, antes de nada, y acompañarnos hoy. Y no te entretengo más, cuando tú quieras, dispuestos a escucharte. Muchas gracias, Laura, por la invitación a estar con todas vosotras hoy aquí. Antes de nada voy a poner a compartir el archivo para confirmar que está todo ok. Perfecto. Ahí bien, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, sí, pues en efecto, yo me formé aquí en el Naranco, terminé en el 98. En aquel momento, pues pegué un salto cualitativo, ¿no? Saltando del sistema público de salud del Principado de Asturias a montar una consulta de geriatría en el ámbito privado y a la gestión de una residencia, inicialmente una pequeñita de 40 camas. Posteriormente fuimos abriendo más residencias en Asturias, en la zona de Avilés y también en Oviedo, otra de 92 camas y otra, bueno, de más de 100 camas. En el año 2010 me volví al Naranco como consecuencia de la enfermedad de un compañero que estaba llevando toda la dirección del área, me volví al Naranco y desde entonces compagino dos actividades. La actividad como geriatra dentro del sistema público en el área de gestión clínica de geriatría del Hospital Monte Naranco y la de socio partícipe y médico de una residencia, un centro residencial para mayores que tiene concierto con el organismo autónomo ERA de 92 camas. Y bueno, me ha venido muy bien esta invitación de Laura para hablar sobre mi perspectiva, ¿no? De las necesidades de los centros residenciales para mayores, quizá un poco localizado a Asturias, a la comunidad autónoma de Asturias, aunque creo que la mayoría de las cosas podemos compartirlas con otras comunidades autónomas. Y me ha venido bien porque he hecho una reflexión sobre una serie de puntos. Me he alejado de la cardiogeriatría, la insuficiencia cardíaca y la estenosis aórtica durante unas tardes para preparar esta sesión y si bien algunos aspectos son más teóricos, también es verdad que hay muchos aspectos donde doy una visión personal totalmente discutible y que puede aportar o enriquecernos después en el proceso de discusión y de preguntas. Me gustaría comenzar con una diapositiva que había dejado para el final, pero ayer repasando de nuevo la exposición dije, carajo, déjame meterla en primer lugar porque esto va a ir, impregna toda mi exposición. Y fue estas dos afirmaciones que realiza la doctora Warren ya en el año 46, 80 años casi de esto, en el que en el Lancet afirmaba que no había duda en aquel momento de que estos pacientes han sido inadecuadamente cuidados en el pasado y con frecuencia continúan recibiendo una atención insuficiente y escasa. Además, decía que se necesitaba con urgencia un cambio en la actitud, en el cuidado y en el tratamiento de estos enfermos. Y tristemente, diría yo, 80 años después,
estas afirmaciones todavía se pueden hacer cuando nos referimos a las personas mayores que están institucionalizadas en centros residenciales. Están siendo inadecuadamente tratadas y diagnosticadas, al menos desde el punto de vista clínico. Y necesitamos cambiar dentro de no solo los profesionales, sino yo creo más importante nuestro sistema sanitario y nuestro sistema social para concienciarnos de esto. ¿Cómo tenemos ahora mismo estructurada nuestra área sanitaria? Asturias está dividida en 8 áreas sanitarias. Una de ellas, el área sanitaria 4, tiene como hospitales de referencia al Hospital Universitario Central de Asturias y al Hospital Monte Naranco. Vais a perdonarme que desconecte el teléfono, que lo había dejado conectado. A ver. Bueno. Bueno, perdonad la interrupción, pero siempre hay imprevistos. Dentro de los niveles hospitalarios, destacaría dentro del área sanitaria 4 nuestra unidad de agudos, actualmente disponemos de 70 camas de agudos que podemos ampliar en época de crisis de invierno de infecciones respiratorias a 90. Y una unidad de atención en urgencias donde hay 2 especialistas en geriatría evaluando todos aquellos pacientes que llegan mayores de 84 años que llegan al servicio de urgencias para ver las necesidades de ingreso, de alta hospitalaria inmediata o de alta hospitalaria tras un periodo de observación de 24 horas. Y comento esto conjuntamente con las consultas externas de las que disponemos, 2 de deterioro cognitivo, una de cardiogeriatría y una de geriatría general, porque eso va a ser muy importante para poder comprender luego el programa que os voy a exponer de geriatría de enlace que hemos desarrollado y que va a coordinar pues, un servicio extrahospitalario social como son los centros residenciales. Inicialmente actuamos sobre los gestionados por el organismo autónomo ERA, es decir, los que pertenecen su gestión a servicios sociales, a la Consejería de Servicios Sociales, y cómo podemos rentabilizar nuestra inversión de tiempo en estos centros coordinando traslados desde el servicio de urgencias y desde la unidad de agudos de geriatría. Bien. Pero antes de llegar a la geriatría de enlace, quería hacer unas reflexiones, ¿no? Quería hacer unas reflexiones sobre el tipo de residentes que nos estamos encontrando institucionalizados, ¿no? Sobre si ese perfil de residentes está cambiando en los últimos años y si va a seguir cambiando, También sobre los servicios que les ofertamos y en especial sobre el factor humano. Ya veréis que yo considero que es la piedra angular entre el éxito y el fracaso. Independientemente de que los centros a nivel arquitectónico y a nivel de recursos humanos pueden estar mejor o peor diseñados, lo que va a ser clave y la pieza angular sobre la que pivoten los cuidados será el factor humano, ¿no? El capital humano, los recursos humanos de cada centro. Y veremos si esos recursos humanos están verdaderamente adaptados a las necesidades que tienen los residentes o es necesario dar un paso más y profesionalizar o sanitarizar al personal del centro. Todavía hoy en el Congreso de Calidad Asistencial Nacional se planteaban los recursos, las necesidades de recursos humanos en función del ratio de pacientes institucionalizados que comentaremos después, donde es matizable y discutible. Y si los centros residenciales actuales son adecuados para cuidar a las personas que viven en ellos o es necesario clasificar o especializar esos centros. Bien. Estamos viendo que el perfil de pacientes está cambiando en los últimos años, ¿verdad? Hace 20 años teníamos un perfil más social.
actualmente tenemos un perfil más sanitario de esos pacientes. Muchos de ellos ingresan en los centros residenciales tras una alta hospitalaria, bien sea porque hayan ingresado por una enfermedad directamente incapacitante, como puede ser un ictus, una fractura de cadera, o bien sea porque hayan tenido un deterioro funcional durante la hospitalización. No debemos olvidar que el hospital es un medio hostil para este tipo de pacientes, para las personas mayores. El 30% de las personas mayores que ingresan en un hospital presentan al mes del alta un deterioro funcional en alguna de las actividades básicas de la vida diaria. En el momento del alta ese porcentaje se eleva al 60% y muchos de ellos van a requerir una institucionalización posterior condicionada por esa dependencia funcional. Y luego vamos a tener otro perfil de pacientes también, que son aquellos pacientes que tienen deterioro cognitivo con alteraciones de la conducta, insomnio, gritos nocturnos, agitación psicomotriz, agresividad física y verbal, vagabundeo, y que van a condicionar una sobrecarga de los cuidadores principales en el domicilio y, por tanto, van a aumentar el riesgo de institucionalización debido pues, a esa sobrecarga de cuidados, ¿no? De esta forma, ese perfil de pacientes está cambiando de aquellos de hace 20 años con un perfil eminentemente social. Actualmente tenemos que la mayoría de comorbilidades al ingreso de los residentes pues van a tener alteración de la marcha con elevado riesgo de caídas. En muchas ocasiones esa alteración de la marcha condicionada por una sarcopenia, una desnutrición o un decondicionamiento hospitalario. Un elevado porcentaje va a tener incontinencia urinaria y en ocasiones acompañada por una incontinencia fecal. Un elevado porcentaje va a tener polifarmacia y asimismo pueden presentar heridas crónicas, úlceras por presión y situaciones de malnutrición. Y sin ninguna duda todos ellos van a tener una pluripatología, una elevada tasa o prevalencia de enfermedades crónicas, como puede ser la diabetes mellitus, complicando el manejo en muchas ocasiones de la medicación por la necesidad de tener pautas especiales de insulina, anemias que en muchas ocasiones no habrán sido estudiadas, enfermedad renal crónica y un elevado riesgo de infecciones. Cuando hablo de enfermedad renal crónica, me estaba acordando ahora de muchas ocasiones lo que ocurre con los servicios de urgencias, ¿no? Y la percepción que se puede tener desde el hospital de lo que está ocurriendo en las residencias. No sé si os habrá pasado que en ocasiones pues un paciente que está institucionalizado y tiene un proceso infeccioso, intentamos tratarlo con antibiótico oral durante 24 o 48 horas en el centro residencial y como no mejora, procedemos al traslado hospitalario. Y cuando llega a urgencias el paciente, lógicamente, como en muchas ocasiones va acompañado esto de un delirio hipocinético y una disminución de ingestas orales con una dificultad de hidratación, pues van deshidratados, condicionado esto por el proceso infeccioso, entre otras cosas. Y el comentario de los profesionales del servicio de urgencias sobre que el paciente está deshidratado llega a oídos de las familias y las familias creen que en el centro no se les está hidratando bien. Que esa percepción de baja calidad por parte de los familiares podría solucionarse si el mismo profesional que comenta esto también les comenta, pero todo paciente llegue desde su domicilio, llegue desde un centro residencial mayor de 80 años con un delirio hipocinético, escasas ingestas e infección, va a estar deshidratado, no solo porque venga de la residencia, sino va a estar deshidratado porque es una de las características de la enfermedad en estos pacientes. Y luego estos residentes van a tener una serie de patologías, de complicaciones durante el ingreso, infecciones urinarias. ¿Cuándo diagnosticar una infección urinaria? ¿No? Cuando tiene un cultivo de orina positivo, cuando tiene un test de orina con nitritos y leucocitos positivo, cuando tiene clínica. ¿Cuándo tiene clínica un paciente? El paciente que deja de comer y de beber y está un poco más somnoliento y tiene una tira de orina positiva en leucocitos y nitritos y además le hacemos un cultivo y es positivo, ya no es una bacteriuria asintomática. Con esto quiero dar una pincelada sobre la dificultad para hacer un diagnóstico de infección urinaria en centros residenciales.
Las infecciones respiratorias tan frecuentes, ahora nos acercamos hacia los meses de invierno, ¿no? Con esos picos de infecciones respiratorias que antes achacábamos siempre a problemas bacterianos y tratábamos con antibioterapia, y cada vez somos más conscientes que hay virus respiratorios, sobre todo COVID, gripe y sincitial respiratorio, que son los verdaderamente causantes de esas enfermedades. Y, como no, los deliriums, ya no hipocinéticos, sino los hipercinéticos, con esa agitación psicomotriz, insomnio, vagabundeo, situaciones de anorexia o de diarrea y estreñimiento. Es decir, van a ser pacientes muy complejos, donde el proceso de institucionalización va a condicionar a un aumento del deterioro cognitivo o un riesgo de un aumento del deterioro de las funciones mentales superiores, de alteraciones de la conducta, de dependencia, deterioro funcional, si no establecemos con ellos actividades dirigidas a realizar un ejercicio físico multicomponente para evitar esa sarcopenia y ese deterioro físico, y todo esto va a incrementar las consultas con atención primaria, las visitas a urgencias, los ingresos hospitalarios, la mortalidad y, algo muy importante, las cargas de trabajo, porque, como decía, la piedra angular entre el éxito y el fracaso son los profesionales de atención directa. No pensemos solo en facultativos, en enfermería, en fisios, terapeutas ocupacionales, sino también en los técnicos, en cuidados auxiliares de enfermería, que es sobre todo la piedra angular en estos centros residenciales, ¿no? Y es que los servicios deberían de adaptarse a las necesidades de usuarios y no al revés, ¿eh? De hecho, si el perfil de pacientes vemos que está cambiando y cada vez es más complejo desde el punto de vista sanitario, pues deberían de aumentarse las necesidades de sanitarizar al personal de las residencias, ¿no? Y los recursos humanos deberían ser adaptados a los servicios ofertados. Os comentaba antes las ratios, y se hablaba hoy precisamente en el Congreso Nacional de Calidad, que estuve comentando con una compañera, sobre, voy a hablar de memoria ahora, por cada 50 residentes las necesidades de 0,5 a un médico, 0,5 a un médico profesional de la medicina, y entre 6 y 8 enfermeras, y entre 4 y 6 enfermeras, y entre 8 y 12 profesionales de cuidados auxiliares de enfermería. Bien, podríamos estar de acuerdo. Dependerá esto de la tipología de residentes. Si hay más carga social y son más los problemas sociales, y los residentes son más independientes y sin deterioro cognitivo, pues necesitarán menos ratio de recursos humanos. Si ese paciente es clínicamente complejo, tiene una vida cama silla de ruedas, o un encamamiento con necesidad de cambios posturales, o unas necesidades de rehabilitación o de curas diarias por parte de enfermería, pues estas necesidades serían mucho mayores, ¿no? Y hay dos factores después que van a influir mucho. La continuidad profesional, ¿no? Que los profesionales tengan una continuidad. Sé que eso es difícil hoy en día y que hay muchas rotaciones de profesionales, porque los profesionales sanitarios, para trabajar en todo el sistema, tanto el sistema social como el sistema sanitario, cada vez somos más escasos, cada vez hay más necesidades de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, de enfermeras, de médicos, y va a ser difícil fidelizar a los profesionales. Otro factor continuado también, la formación continuada. Debemos de establecer, como veis aquí, planes de formación adecuados a los problemas que tenemos en el centro, adecuados a los profesionales y consensuados con los profesionales. De nada nos sirve decir, necesitamos hacer un programa de prevención de riesgos laborales para que sepan extinguir incendios, que también se debe realizar, y nos olvidemos de hacer un plan de formación para intentar hacer contención no farmacológica ni mecánica de aquellas alteraciones de la conducta en los pacientes con demencia avanzada. Y, por supuesto, la remuneración económica. No sé, en Galicia, pero en Asturias hay una diferencia notable, sustancial, entre el salario a percibir cuando está un profesional sanitario trabajando en un centro residencial a cuando lo hace en el servicio de salud.
esa diferencia de remuneración económica y referencia también de reconocimiento curricular posterior, va a condicionar una fuga de profesionales sanitarios, y cuando hablo de sanitarios incluyo también a los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, una fuga de profesionales sanitarios del ámbito residencial al ámbito sanitario, perdiendo pues esa continuidad profesional de la que hablaba, ¿no? Y cómo no, también no solo la asistencia y la docencia, sino la investigación. En los centros residenciales, como hablaba aquí Artalejo, ya en el Medicina Clínica hace 20 años, casi 20 años, hay que hacer investigación en las residencias. Yo como ejemplo traigo alguno de los que hemos hecho a lo largo de estos años aquí en nuestra área de gestión, y para reflejar con ello también algunos aspectos a reseñar. Publicamos en el 2008 un estudio sobre la prevalencia de demencia y objetivábamos una prevalencia de demencia del 34%, ¿no? Y dentro de los pacientes que estaban diagnosticados de demencia, solo un 34% veíamos que la terapia farmacológica y otras terapias no farmacológicas estaban muy poco implementadas. Pero lo que quizás sea más grave, veíamos que cuando dividíamos, para poder hacer un diagnóstico certero, veíamos que aquellos pacientes que no estaban diagnosticados dentro de los que tenían estudios, un Mini-Mental por debajo de 24, eran un 57,7%. Estaban infradiagnosticados. Y en los que no tenían estudios, un 47%. Es decir, más de la mitad de los pacientes con demencia de los centros residenciales no estaban adecuadamente diagnosticados. Por eso establecimos la necesidad de hacer en los centros dentro del protocolo de ingreso un screening con el Mini-Mental, o si ya tiene el diagnóstico con un estadiaje de enfermedad con el GDS de Yesabag, un seguimiento en determinadas circunstancias y, cómo no, una reevaluación cognitiva cuando se precise. Y en aquellos casos en los que se sospechara delirium, aplicar el CAM, ¿no?, para hacer un diagnóstico preciso de delirium, para diferenciarlo pues del deterioro cognitivo per se ya diagnosticado o de las alteraciones de la conducta en esos pacientes. Otro estudio que ya realizamos en el 2010 y que nos sirvió para ser la base luego de la geriatría de enlace es en el que analizábamos los 100 primeros pacientes que ingresaban en un centro residencial de reciente apertura y veíamos que había una prescripción inadecuada de fármacos muy elevada y que simplemente con hacer una valoración al ingreso basándonos en los criterios Start-Stop conseguíamos disminuir el número de fármacos ya a los 2 meses del ingreso. O este estudio que hicimos posteriormente tras implantar el CAM, donde veíamos una prevalencia de delirium del 12% en los centros residenciales y, cómo no, aquellos factores de riesgo que interferían, que eran la capacidad funcional, a mayor dependencia física, mayor riesgo de delirium, cómo no, el diagnóstico de demencia y a mayor deterioro cognitivo, más riesgo de delirium, y la prescripción de fármacos como el clometiazol y la trazodona, por estar estos ligados a insomnio y agitación nocturna. Todo esto nos llega a plantear lo siguiente. Si cada vez la tipología de pacientes es más compleja, si cada vez los requisitos de profesionales es de más especialización, no podemos meter a todos los centros residenciales en el mismo saco. Y es que existe un problema, existe una carencia para la guía y desarrollo de servicios de atención al anciano. De hecho, en cada comunidad autónoma hay unas exigencias arquitectónicas. Y en cada comunidad autónoma hay unas exigencias de ratios de profesionales, como si las personas mayores tuvieran distintas necesidades de cuidados en función de la comunidad autónoma en la que viven. Ya no digamos de la terminología, y ya no digamos de la implementación de experiencias sin una evaluación previa del posible beneficio para los pacientes.
De hecho, me imagino que ahí en Galicia ocurrirá como aquí en Asturias. Vamos a encontrarnos con centros residenciales que aportan un alojamiento y una manutención y unos cuidados básicos en la atención de las actividades de la vida diaria, y otros centros que van más allá y aportan una serie de atenciones psicosociales específicas, y otros centros que superan a estos y aportan una atención sanitaria específica, ¿no? Sin embargo, por lo menos aquí están todos englobados en el mismo saco dentro de la tipología de centros residenciales para mayores. Vale. Para completar todo esto, traigo esta referencia publicada en la Revista Española de Geriatría en el 2005, donde se hacía un análisis de 120 ítems para ver cuáles de ellos tenían más impacto en la percepción subjetiva de calidad asistencial en los residentes y en los familiares. Y estos que vemos ahí son los ítems que más eran percibidos tanto por el residente como el familiar sobre calidad asistencial en los centros. Y hace referencia a dos de ellos, a que un ítem de calidad asistencial para los residentes era que el médico estuviera siempre a disposición, siempre que lo necesitara, y que las enfermeras estuvieran atendiendo al paciente en el momento en que lo necesitara. Estoy viendo que esto está copiado tal cual del artículo y es un lenguaje muy sexista, ¿no? Porque hablan de el médico y las enfermeras y no los profesionales de medicina o los profesionales de enfermería. Vemos que en realidad el residente, cuando está clínicamente enfermo, lo que quiere es una atención con la mayor premura posible, ¿no? Lo más inmediata. Y esta en muchas ocasiones va a ser muy difícil gestionarla incluso desde los centros de atención de apoyo. Bien, con todo esto y bajo toda esta base asistencial, ya en el 2014 quise hacer un programa de coordinación, en aquel momento lo llamaba, con centros residenciales para mayores de nuestro servicio de geriatría, y no se dieron las circunstancias oportunas en aquel momento. Sí se han dado en el 2022. Yo creo que influenció todo, por un lado, por la gran crisis que provocó la COVID, y por otro lado porque ya teníamos bibliografía y referencias de otras comunidades autónomas, en especial de la Comunidad Autónoma de Madrid, donde se habían iniciado experiencias de geriatría de enlace. Montamos un equipo de geriatría de enlace compuesto por dos especialistas en geriatría, en medicina y enfermería, orientados principalmente a ser consultores de los centros residenciales de referencia y coordinadores de las necesidades de atención sanitaria, pero nunca sustituyendo al profesional de atención primaria ni al profesional de las residencias, en este caso al profesional de enfermería, puesto que las residencias sobre las que actuamos del organismo autónomo ERA no disponen de profesionales médicos facultativos, solo existen en dos residencias del organismo autónomo ERA del Principado de Asturias, el resto no cuentan con ellos. Bueno, es un equipo que está disponible de lunes a viernes y hace atención y valoración directa de los residentes en el centro de salud y luego un seguimiento del mismo. Fundamentalmente nace con tres programas. Uno, intervenir sobre polifarmacia. Dos, revisar aquellos casos donde tienen una elevada frecuentación del servicio de urgencias y una elevada hospitalización, para ver las causas e intentar implementar estrategias para disminuir los traslados a urgencias y las hospitalizaciones, puesto que la mayoría de pacientes que están institucionalizados no se benefician de ingreso hospitalario.
y pueden ser tratados si se detecta el problema a tiempo en el centro residencial, y también de labor de seguimiento y coordinación de las altas que realizamos desde nuestra área de gestión clínica y desde las altas que se realizan desde el servicio de urgencias por el equipo de atención geriátrica en urgencias, ¿vale? Se diseña con una, como no, valoración geriátrica integral, donde me gustaría descartar algo sustancial que hacemos, ¿no? Nosotros a los residentes les aplicamos el Bartel, y cuando tienen un Bartel menor de 90, desde luego no les aplicamos el Lawton porque van a ser dependientes, en casi todos ellos van a ser dependientes en casi todas las actividades instrumentales por el hecho de estar institucionalizados, y si tienen un Bartel de 90, tal como establece la guía del Ministerio elaborada por los compañeros de Getafe y del Servicio de Geriatría de Getafe y de Albacete, no le realizamos evaluación de fragilidad, porque el viejo que ya es dependiente con un índice de Bartel, estoy en una teleconferencia, con un índice de Bartel menor de 90, ya no hacemos esa evaluación de fragilidad. ¿Vale? ¿Cuál es el perfil de estos pacientes? Pues mirar, son mujeres, el 80%, de 87 años, con una polifarmacia del 84%, y como veis aquí a la derecha, el 50% va a tener una demencia estadio grave con GDS 6-7, y el 65% va a tener una incapacidad grave en el índice de Bartel, en las actividades básicas de la vida diaria. Son mujeres muy mayores, con mucho deterioro cognitivo y muy dependientes. De ahí que la intervención y la coordinación de este equipo de geriatría de enlace puede ser muy interesante para establecer toma de decisiones anticipada con pacientes y familiares, y adecuar el esfuerzo terapéutico a este perfil de pacientes, intentando evitar, como no, traslados a consultas y realizando la consulta in situ, y traslados a urgencias y hospitalizaciones no adecuadas. Hemos detectado una elevada tasa de malnutrición al aplicar el screening con el MNA. Y estos pacientes, casi un 45% de malnutrición, se corrobora al aplicar los criterios Gleam. Claro, son pacientes con mucho deterioro cognitivo y mucha dependencia funcional. Y ahí entramos en la disquisición de a todos es necesario pautarles consejos dietéticos como elevar la ingesta calórica con frutos secos en los yogures, con leche en polvo en los cafés, o leche con cacao que se les dé para desayunar y merendar, con cucharadas de aceite de oliva virgen extra en sus turmis, etcétera, etcétera. Pero ¿hasta qué punto son subsidiarios de implementar suplementación oral nutricional? No existe ningún estudio que demuestre el beneficio de estas suplementaciones, pero por otro lado, cuando tienen un elevado, un muy bajo índice de masa corporal, sería indicado a añadir un módulo calórico, hipercalórico a estos pacientes. Y por otro lado, cuando están muy sarcopénicos, ¿sería adecuado añadir un módulo de proteína en polvo? Ese es el interrogante que dejo en la mesa, ¿no?, para la posible discusión. Y luego la polifarmacia, la polifarmacia, que la detectamos en un 86%, detectando solo con una evaluación en 80, estos son los 80 primeros pacientes evaluados, detectando, pudiendo realizar con una sola valoración una de prescripción de 176 fármacos, y con un ahorro estimado por el servicio de farmacia, a quien le pasamos todos los datos y que hizo la evaluación, de casi 18.000 euros por 80 pacientes año. ¿Qué indicadores de resultado hemos incluido para evaluar nuestro programa? Pues primero el número de pacientes incluidos que tienen polifarmacia, el número de fármacos de prescritos, luego el número de pacientes incluidos
para intentar evitar la hospitalización recidivante o reiterada, y el número de hospitalizaciones durante el año de seguimiento con respecto al año previo, igual el número de visitas a urgencias y el número de pacientes sobre el que se realiza coordinación del alta desde agudos o desde la unidad de agudos o del alta desde urgencias, y el número de visitas a urgencias y reingresos de estos pacientes. Y ya para finalizar, porque yo creo que sí, más o menos vamos en tiempo, quería hacer una reflexión para todos los profesionales sanitarios que estamos aquí ahora mismo. Esta es una noticia que apareció el domingo 15 de diciembre del año 2023 en un periódico local, ¿no?, que nos hablaba del pico de virus respiratorios y el colapso del sistema sanitario. En efecto, en la campaña pasada, entre el 15 de diciembre de 2023 y el 15 de febrero de 2024, sometimos a mucha tensión a nuestro servicio sanitario. Nosotros, en el área de gestión clínica, hubo días de tener más de 24 ingresos en planta de agudos. Y tuvimos una ocupación superior al 100%. Hubo un día que teníamos 145 pacientes ingresados a nuestro cargo. El resto de servicios también se saturan. Y urgencias todos los años bate récord de atenciones. Y eso es debido ni más ni menos al pico de virus respiratorios y a la necesidad de ingreso hospitalario y visitas a urgencias de pacientes mayores con infección respiratoria e insuficiencia respiratoria. Todo ello viene condicionado por una mala cobertura vacunal. Si consiguiéramos una elevada cobertura vacunal de la población, estas cifras de las que estoy hablando podríamos reducirlas entre un 20 y un 30%. La presión asistencial sobre el sistema sería menor, nuestro estrés laboral sería mucho menor y la mortalidad de este tipo de pacientes sería muchísimo menor. Y os recuerdo que es un imperativo ético que todos los profesionales de la salud nos vacunemos frente a la COVID, frente al virus de la gripe y posiblemente dentro de un año frente al virus sincicial respiratorio. Nada más, espero que os haya gustado, no haberme pasado mucho del tiempo, no haberos aburrido, y ahora abierto a cualquier crítica o cualquier idea y cualquier aportación. Esto no es más que una transferencia de conocimiento y siempre creo que puede ser bidireccional. Bueno, José, muchísimas gracias. La verdad que la coordinación en esta área sanitaria se inició hace 4 años, pues como muchos centros en relación a la pandemia y a las necesidades que se identificaron durante esa etapa. A mí me has dado muchas ideas, que lo sepas, para implementar y para mejorar mi trabajo en el día a día. Mercedes, creo que también. Estamos aquí ya encantadas con tu presentación. Y yo solo te quería, bueno, aparte de destacar lo que has contado de la criminalización que se ha hecho de las residencias, quizá también desde el ámbito hospitalario, porque quizá no tenemos los conocimientos suficientes sobre lo que es la geriatría y sobre la fisiología de un paciente anciano. Entonces, intentamos buscar un culpable externo a una situación funcional que a lo mejor es irreversible. Pero en relación a lo que hablas de la complejidad que cada día aumentan estos pacientes y de las necesidades sanitarias que ahora mismo hay en las residencias, ¿crees que sería, que sé que vosotros lo hacéis porque además tenéis un servicio de cuidados paliativos asociado al Hospital Monte Naranco, ¿crees que sería importante, digamos, también identificar a los pacientes, pero instruir a familiares y al personal sanitario sobre, bueno, los pacientes que están en final de vida, sobre los cuidados paliativos y sobre, bueno, que la derivación a lo mejor no es la mejor herramienta o la mejor salida para ese paciente? ¿Crees que sería necesario? Sin ninguna duda, dentro del programa de geriatría de enlace, nuestro cuarto punto era ese. Estratificar factores de riesgo en la población de pacientes a los que íbamos a atender y
tomar decisiones compartidas con el paciente o en la mayoría de ocasiones con los familiares de no hacer, ¿no? De adecuar el esfuerzo terapéutico y, en caso necesario, establecer los cuidados paliativos en el centro residencial. Típico ejemplo, paciente con demencia muy evolucionada, vida, cama, silla de ruedas, disfagia y broncoaspiración, que lleva ya 4 ingresos por broncoaspiración. Ante nuevo episodio de broncoaspiración, planteamos a la familia, esto por anticipado, antes del episodio, si tiene un nuevo episodio de broncoaspiración, ¿qué le parece a usted si iniciamos tratamiento oral con un antibiótico en el centro residencial, con hidratación, con gelatinas y agua gelificada abundante, y vemos la evolución durante 24-48 horas? Y si en ese tiempo no mejora, iniciamos un tratamiento paliativo, ¿no? Unos cuidados paliativos en el centro residencial. Eso lo tenemos incluido. Pero ¿qué ocurre? Que no, yo lo quité del programa porque tenemos tan poca cultura de cuidados paliativos que creí que se iba a entender que estábamos haciendo una selección de pacientes para discriminarlos y no darles derecho a acceso al sistema sanitario, cuando el geriatra lo único que hace es clasificar a los pacientes y tomar decisiones y proponer una ubicación en un sistema, en un nivel asistencial adecuado a sus necesidades de cuidados. Pues ese cuarto punto lo quité. Lo estamos haciendo, pero lo quité hasta que esa percepción de necesidad de cuidados paliativos está impregnada en todo el sistema, incluido dentro del sistema social. Y también esa posibilidad va a ir condicionada también por las características de cada centro residencial. Nosotros nos encontramos en Asturias, donde hay centros residenciales en los que la enfermería no está presente por las noches. Claro, entonces la capacidad de dejarle una palomilla subcutánea y de administrar medicación por esa palomilla va a venir condicionada por la predisposición de los técnicos auxiliares en cuidados de enfermería a hacerlo. Que por otro lado, si el paciente viviera en su domicilio, se lo iba a hacer su hija o su hijo. Pero si vive en el centro residencial, pues la hija y el hijo ya no están allí 24 horas pendientes, con lo cual dependemos de la buena disposición de los profesionales. Se complica todo porque yo, por lo menos mi visión de Asturias es que están todos los centros metidos en el mismo saco y no hay una clasificación de pacientes para redistribuirlos en función de la tipología. Y un paciente clínicamente complejo puede caer en una residencia que no tiene médico y tiene una enfermera 4 horas al día. Y un paciente robusto, los hay pocos, pero los hay, puede ingresar en una residencia que está preparada desde el punto de vista de sus recursos humanos para manejar casos complejísimos con úlceras y con disfagias y con infecciones recidivantes. Ese es el gran problema, el de la clasificación. Bueno, no sé si es deprimente o reconfortante saber que más allá del Puente Los Santos existen los mismos problemas en el día a día con la coordinación sociosanitaria. Y efectivamente yo estoy completamente de acuerdo contigo. El problema es que no en todos los sitios tenemos los mismos medios y eso limita mucho la actuación en determinado tipo de pacientes. Pero bueno, seguiremos avanzando. Entiendo que a lo mejor dentro de unos años miramos atrás y nos parece un mínimo problema y vemos una solución adecuada para esta tesitura. Y nada, por mi parte, yo no sé si alguien quiere hacer más preguntas. No hay ninguna pregunta. No. Pero bueno, José, yo muchas gracias. Ya sé que ha sido un sobreesfuerzo estar aquí hoy y abrirnos un poco este mundo más allá de lo que ya conocemos. Y nada, agradecimientos, todo agradecimientos. Oye, pues muchas gracias a vosotras por la invitación y por haber estado ahí. Ahora os envío la presentación para que la tengáis por si, bueno, puede seros útil, para que la tengáis ahí, para poder trabajar con ella. Gracias, José. Bueno, venga, pues muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, hasta luego. Luego.